¿Qué tal, amados? De nuevo con ustedes, y desde ya le doy la bienvenida a todos y a todas a este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino, que surca los cielos del planeta a través de su canal Tecnologías Divinas en YouTube, que ya abrió sus puertas. Muy bien, Reyes, hoy vamos a tener la culminación de este tema, de esta serie que hemos titulado La Fe Consumada. Hoy vamos a cubrir la cápsula número 2 para culminar con esta serie y luego dar lugar a otro tema. Ya hemos cubierto material importante en la primera cápsula, y para que ganemos tiempo, el mayor tiempo posible de estos 20 minutos, para que lo aprovechemos al máximo, yo le voy a invitar a que vaya a sus Biblias a la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice así las Escrituras: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, en la primera cápsula, los primeros 20 minutos sobre este tema, yo les mencioné que íbamos a estar subdividiendo o fraccionando en dos partes, dos facetas, este pasaje que acabo de leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un pasaje muy trillado, muy conocido en el mundo cristiano, y por cierto, con un gran contenido extraordinario de revelación y de conocimiento, que servirían y sirven actualmente de gran ayuda para el desarrollo de las vidas hoy presentes en el planeta. No dejan de tener un buen recurso espiritual para ayudar a desarrollar y a bendecir las vidas, pues, de quienes así lo tomen. Entonces, hablaba de dos facetas en este pasaje. Cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, esa es la primera fase, y luego tenemos una segunda fase cuando dice, la convicción de lo que no se ve. Primero analicemos esta primera fase, cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pero antes yo quisiera, antes de entrar en el tema de lo que es la fe consumada, yo quisiera explicar en esta parte, en esta primera fase, y es totalmente alusivo a lo que estoy hablando con respecto a la división de este pasaje en dos etapas o en dos fases. Quisiera explicar lo que no es fe consumada. Y la fe que no es consumada es justamente la fe que se planta en esperanza, la fe esperanzada, que es lo que nos enseña esta primera etapa de ese pasaje, cuando dice pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces estamos hablando de que la primera fase de la fe, que no es la fe consumada, repito, es la fe en esperanza. Es la fe que te planta, te convence, te da la certeza de que hay algo en el futuro para ti y que debes ir en pos de ello. Pero mientras transitas, mientras peregrinas por la tierra, y fue el caso de los antiguos, no es tu caso ahora. Claro, si te plantas en esta mentalidad de fe en esperanza hoy, te va a tocar migrar sin alcanzar, porque resulta que ya lo tienes todo. Y eso se trata la otra faceta de la fe, como lo es la fe consumada, que es el tema que estamos desarrollando. Entonces, la fe en esperanza te planta en espera de que algo va a ocurrir algún día. Fíjate, Abraham
fue el padre de la fe en esperanza. Yo creo que eso lo tenemos claro todos hoy por hoy. Fue el padre de la fe en esperanza. Todos los que estuvieron en Abraham, todos los individuos, todos los seres humanos que estuvieron en la fe de Abraham, escuche bien, fueron plantados y salvos en esperanza. Es decir, todas aquellas generaciones, toda esa lista que tú ves y lees a diario de Hebreos o en Hebreos capítulo 11, el libro de Hebreos capítulo 11, todos estos personajes importantes de la historia bíblica como Abraham, Noé, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, es una lista que la mayoría de los cristianos hoy llaman el Hall de la Fama de la Fe. Y engrandecen a estos personajes y engrandecen a esta fe, cosa que no está mal, porque fueron grandes hombres y grandes mujeres, todos estos personajes que se mencionan en la Biblia, específicamente hablando acá en Hebreos capítulo 11, pero hay algo mucho mejor, hay algo que está mucho más allá, porque cuando usted vea conmigo en este espacio de 20 minutos, lo que es la fe consumada versus la fe esperanzada, yo sé que usted va a dar un paso importante en su vida si no lo ha dado, para pasar al otro lado o al lugar correcto que le corresponde para el tiempo presente y desde allí comenzar a hacer una vida práctica, una aplicación práctica con todos sus dispositivos y aplicaciones espirituales a tu fe hoy, que es la fe consumada, para disfrutar de algo que ya es tuyo, que ya estás posesionado, que es tu herencia y que la tienes, justamente es para que lo disfrutes. Pero vamos a hablar de esta fe, vamos a tratar de hablar un tanto más de lo que es esta fe en esperanza, y para ello yo te voy a pedir que vayas al libro nuevamente de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 3 en adelante. Fíjate cómo dice, hablando de todos estos personajes de fe, como fueron Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Noé, etcétera, etcétera, fíjate lo que te dice. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Los mencionados en este capítulo 11. Murieron todos estos, y escucha bien lo que viene ahora, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que tenemos ahora un nuevo elemento que no solamente es que ellos fueron a alcanzar algo, que ellos fueron a recibir algo que se les ofreció legítimamente, sino que tampoco lo pudieron alcanzar. Lo que hicieron fue saludarlo de lejos. Lo que hicieron fue reconocerlo. Lo que hicieron fue creerlo. Y aquí quiero extraer un principio importante. Y es el siguiente. Fíjate que no basta con creer. Estos hombres creyeron y sus nombres fueron resaltados en la Biblia, fueron usados como ejemplo sin haber alcanzado nada, sin haber alcanzado lo prometido, es decir, la esperanza en la que fueron plantadas o plantados. Fíjate lo que dice el versículo 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, es decir, ellos buscaban una mejor ciudad, una mejor patria que la que tenían. Verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Fíjate ahora este otro fenómeno en esta parte. ¿Sabía usted cuál fue la esperanza que salió a perseguir a Abraham, que salió a perseguir a Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los profetas y todos estos hombres de fe mencionados acá en la Biblia? Fueron a perseguir una ciudad celestial. ¿Sabe quién fue esa ciudad celestial? Fue la iglesia del primer siglo. Fue el cuerpo de Cristo que se menciona en las páginas del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la generación de miembros del cuerpo de Cristo durante el primer siglo. Ellos anhelaron estar en esos días. Ellos quisieron ser parte de esa iglesia. Ellos quisieron conformar esa ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Y cuando se menciona la palabra ciudad, no está hablando de una estructura física, sino que está hablando del más alto nivel de civilización y civismo. Está hablando de mentalidad del reino, está hablando de gente que sabe para qué está plantada en la tierra, gente que sabe de dónde ha venido, a qué ha venido y hacia dónde va. Gente que no perece por ignorancia, gente que no es esclavizada por desconocer, sino gente que conoce los términos de su vida y hace un uso correcto de sus privilegios, de su herencia y de sus deberes y responsabilidades. Eso fue la iglesia del primer siglo, la ciudad celestial, la que Abraham y todos estos hombres salieron a perseguir. Eso fue la fe en esperanza. Ahora, ¿qué no es fe en esperanza? Bueno, lo que no es fe en esperanza es fe consumada. Y es lo que te quiero hablar en estos minutos restantes. Yo quiero que vayas, por favor, ahora al libro de Gálatas 3, capítulo 3 de Gálatas, por favor, versículo 23. Dice así las Escrituras: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y nota que Pablo se está incluyendo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjate que Pablo ahora nos pone un ingrediente nuevo, un elemento nuevo de fe, lo incorpora a sus días. Dice, la fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era esa fe que iba a ser revelada? La fe consumada. La fe consumada que, dicho sea de paso, en el primer siglo, durante la misión de la iglesia en la tierra, solamente les permitía una faceta, un anticipo, un adelanto o unas arras de una herencia. Pero era fe consumada. La fe consumada te lleva a poseer, te lleva a disfrutar de la herencia, repito, de lo que es tuyo. Y es lo que conocemos, o lo que se conoce en la segunda parte del versículo, como la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe que posee, la fe que hereda, la fe que disfruta, es aquella que, aunque no ve lo que tiene, sabe que lo tiene y lo disfruta, lo hace carne, lo tangibiliza porque ya es una realidad, no tiene que esperar nada. Como le dijo Pablo a los romanos, lo que uno tiene, ¿para qué esperarlo? Tú no esperas lo que ya tienes. Tú no esperas tomarte o degustar un delicioso jugo de frutas. Si tienes frutas en tu neveras, en tu refrigerador, tienes una buena licuadora, tú vienes, haces la fruta en jugo y lo disfrutas porque lo tienes todo lo que necesitas para disfrutar, elaborar un buen jugo y disfrutarlo. Esa es la fe consumada. Pero la fe que espera no puede hacerlo porque si lo espera es porque no lo tiene. Fe consumada entonces, que es el tema de lo que estamos hablando, es lo que te lleva a disfrutar lo que ya posee. Y la iglesia del primer siglo disfrutó de esta fe en arras, en anticipo y adelanto. No disfrutó
de la fe consumada en plenitud. ¿Por qué? Porque la herencia no era plena, porque la fe lo que te lleva es a disfrutar de tu herencia, y la herencia durante el primer siglo fue un adelanto, fue un anticipo, unas arras, no fue una totalidad, no fue una plenitud, cosa que sí nos ocurre a ti y a mí hoy que vivimos en pleno siglo XXI, 2000 y tantos de años después de la consumación de todas las cosas. Tú y yo sí disfrutamos de una fe consumada en plenitud, porque ahora sí disfrutamos de una herencia plena. Ahora fíjate esto, te hago una pregunta. ¿Te has puesto tú a preguntarte cada vez que lees el capítulo 11 de Hebreos? ¿Te has preguntado por cuál razón, cuál sería la razón que el autor a los Hebreos, a mi juicio fue Pablo, pero no es el tema, por qué no incluye a Jesucristo en ese capítulo? ¿Será que Cristo no tuvo fe? ¿Por qué no incluye al apóstol San Pablo? ¿Por qué no incluye al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Santiago, etcétera, etcétera? ¿Será que la fe de estos hombres que fueron los grandes artífices, fueron columnas, fueron mentores de la iglesia, fundadores de la iglesia del primer siglo, que fue la gloria de Dios, que fue la manifestación del propósito eterno y fue la causa y el origen de todo aquel desenlace y drama registrado en la Biblia? ¿Será que la fe de estos personajes no sirvió de nada? ¿Por qué no aparecen en esta lista? ¿Te has preguntado? ¿Por qué no aparecen en lo que tú llamas el hall de la fama de los hombres de fe? ¿Sabes por qué Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago aparecen en esa lista? Porque la fe de ellos fue una fe consumada, no una fe en esperanza. Porque la fe de ellos fue una fe que posee y disfruta de lo poseído. No es una fe que espera en algo que no tiene. Porque la fe de ellos no espera, la fe consumada no espera lo que ya tiene. En cambio, la fe en esperanza esperaban porque no poseían. Por eso es que usted no ve ni a Jesús, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago incluidos en esta lista de héroes de la fe. Por eso que cuando usted termina de leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos, entra al 12 y tiene que conectar el pensamiento, porque las cartas no se escriben en capítulos y en versículos, y dice el autor a los Hebreos: por tanto, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿De qué fe entonces hablaba Pablo que iba a ser revelada? La fe que trajo Cristo cuando se manifestó en su reino, cuando se sentó en el trono y tomó los controles del universo, donde el Padre le entregó toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Cuando Él se manifiesta en la tierra, el día del Pentecostés, esa fe se reveló y esa fe comenzó a operar parcialmente en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque les tocó vivir en arras, porque eso fue lo que la gracia ofreció, eso fue lo que la gracia otorgó cuando Cristo la manifestó. Pero poseía, heredaba. Ahora fíjate esto ya para concluir. Usted va al libro de los Hebreos, usted se va a conseguir en el capítulo 6 con un fenómeno, que es el siguiente. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. ¿Cuáles eran estos rudimentos de la doctrina de Cristo? Te enumera, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas, en los bautismos, en la fe en Dios, en la resurrección, en la imposición de manos, en el juicio. Y esto haremos si Dios nos lo permite, porque no todo el mundo estaba capacitado a entender esa realidad que ya a ellos en el primer siglo les asistía. No todos se habían hecho de este entendimiento para poder penetrar a lo perfecto y dejar estas cosas que eran rudimentarias y que ya se estaban consumando. Entonces, pero fíjate que dice, dejando la fe en Dios.
Y fíjate que después en Hebreos capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿será que el autor a los Hebreos se contradijo? ¿Será que se contradijo Dios? ¿Será que el autor a los Hebreos se equivocó al escribir? No, señores. Para terminar, ¿sabe lo que está pasando aquí? No hay contradicciones. Cuando el autor de los Hebreos dice en el capítulo 6 que había que dejar la fe en Dios como rudimento a la doctrina de Cristo, era porque la fe ya estaba siendo consumada en todo, y no había nada que esperar. Era porque ya el cumplimiento profético, el cumplimiento de todo lo dicho en los profetas, en la Torá o en la ley, como le quiera llamar, y todo lo dicho en los salmos, se estaba cumpliendo. El último libro en escribirse en la Biblia fue el libro de la carta a los Hebreos, que se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, donde ya todo estaba consumado. Ya la resurrección había obrado, ya no había juicio porque estaba ocurriendo, y ellos estaban exentos de ser alcanzados por ese juicio que solo venía sobre la Babilonia del primer siglo, como lo fue la Jerusalén. Entonces no hay una contradicción. Lo que el autor está diciendo, ya no vivan de fe en esperanza. Ya la esperanza terminó porque ya todo se cumplió. Ya entren a heredar en plenitud la herencia. Y esa es la dimensión que hoy nos asisten, en la que hoy estamos.